Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Os pido, ay, como todos los días, estoy aquí. Os pido disculpas ayer por no estar con vosotros. Creo que de ahora en adelante voy a tener algún programa guardado por si me surge un imprevisto. Me fui al hospital a ver a mi maxilofacial. Soy una maruja aquí contando. Hoy Nicolás Poussin. Me fui al hospital a hacerme una prueba. Simplemente iba a verle, a decirle, hola, ¿qué tal? Mira, que quiero sacar una muela y tal. Y como es conocido, bueno, es amigo, me dijo, ah, hazte una radiografía. ¿Has tenido el COVID? Hazte una prueba. Como estaba en un hospital, venga, pues venga, prueba, venga, de todo. Y ahora pues me quiere sacar la muela, pero en función de los resultados de las pruebas no hay ningún problema. Simplemente quiere saber si tengo anticuerpos, si no tengo anticuerpos, porque he tenido el COVID, etcétera, etcétera. Bueno, conclusión de las conclusiones. Ahora en vez de sacarme una muela me tiene que rajar, quitarme no sé qué. Ay, por Dios, qué pereza. En fin, pero bueno, mi Nicolas Poussin, que lo tenía para ayer, no sé cómo se dice en francés, Poussin, lo tenía ayer para contaros esto, pues no pude porque volví a las 10 de la noche después de hacerme prueba y prueba y prueba. En fin, bueno, si sirve para algo, es amigo y todo lo que me fío de él. Todo lo que me dice es bueno y cariñoso y amable y me desea bien, que no es poco. Bueno, y ahora Nicolás Poussin. Os va a encantar, voy a hacer una pequeñita síntesis. Mis pequeñitas síntesis ya sabéis que son de un cuarto de hora. Bueno, este señor es un niño pobre que nace en Normandía, ahora lo contaré. Y de pequeñito dibuja bien y entonces es muy pobre, pero tiene acceso a la cultura, eso es muy importante. Después de adulto será muy culto. Tan culto, ay, que muchos de sus cuadros, si no tienen un poco de cultura, no los entiendes. Este señor llega al paisajismo. Su última época es la más interesante porque es una síntesis de todo lo que ha hecho. Entonces, este señor, que es un niño pobre de Normandía, pues sencillamente lo ficha a uno del pueblo que es artistilla y le dice, ven, que te voy a enseñar a dibujar. Y entonces, poco a poco, en muy poco tiempo, se forma y después se va a París y después tiene 2 o 3 maestros, pero los tiene muy poquito tiempo, a lo mejor 6 meses, un año, porque él quiere ser pintor y él piensa que donde va a aprender va a ser trabajando como artista. Y es así. Además, aprende muy trabajador. Y bueno, este señor llega un momento en que se va a Roma porque es la capital del arte. Uf, estos pelos que veis son del mar. No puedo meterle un peine. Bueno, he de decir una cosa. Él, como toda la gente que nos gusta el arte, empieza haciendo cosas que se llevan, que es el barroco. Él nace como en 1594, una cosa así, y va un poquito con el siglo. Vive en 71 o 72 años, pero se da cuenta de cuando tiene reveses, como es posible que a mí lo que he hecho es maravilloso. Y entonces se da cuenta que él quiere ser él. Y entonces, en un momento dado, al principio es brusco, tiene broncas, tiene tal, pero después decide coger su propio discurso, es hábil para tener varios mecenas y entonces confecciona sus cosas, que son imágenes religiosas, alegorías, etcétera, etcétera. En un momento dado lo llama Luis XIII y Richelieu. Ya sabemos que estamos viviendo la etapa Richelieu, que es la época en que Francia se convierte en una potencia y España deja de ser potencia. Bueno, y como es potencia, pues hostiga a Holanda y a medio mundo, pero bueno, y a España y como todas las potencias, porque se saben los poderosos. Y este señor, en un momento dado, no es que le sugieren que vaya a Francia porque es un francés que tiene éxito, sino que le imponen que vaya a Francia. Y él se encuentra incomodísimo en París porque está ¿cómo se llama? El pintor real del rey. Es que mira, los artistas somos como la Lumix, cada uno tenemos nuestra esquina. Entonces cuando lo llaman y le dan muchísimos cargos, se ponen todos nerviosísimos. El pintor del rey, los otros pintores y tal, le hacen la vida imposible. Aparte que él estaba encantado en Roma, le iban las cosas estupendamente, tiene su estudio, tiene su mujer, tiene su vida y bueno, ir a París que no le apetece nada porque llevaba ya bastante tiempo en Roma. Bueno, conclusión, él busca una excusa de que tiene que ir a por su mujer a Roma y se va. Y eso que le habían dado cargo de muchísima responsabilidad en París, pero ya sabéis lo que es una corte. Una corte es un lugar donde está lleno de intriga. Conclusión, vuelve a Roma y entonces ya no se mueve jamás de allí y le va estupendamente, tiene sus mecenas, pero en un momento dado deriva, todo su discurso deriva en el paisaje. En la última etapa de su vida, que por lo visto tiene un Parkinson porque le tiembla el pulso, que todo el mundo lo cuenta. Sin embargo, sus pinturas de esa época, que son paisajes, él dice que la naturaleza tiene él se ha hecho muy culto, ha leído muchísimo. Él dice que la naturaleza tiene un algo que no se puede controlar y que domina nuestras vidas, o sea, y entonces le saca partido a eso, dentro de lo que es un clasicismo y tal. Y después, os voy a decir una cosa, ay, estoy haciendo la síntesis bien hoy, pues después tendrá
Ingres, que será su grandísimo admirador, David, que es de los sucesores. Él influye muchísimo en la escuela napolitana, influye muchísimo en David y de la Croix y tal, pero sobre todo donde influye también muchísimo es en Degas y en gente de esa época, que más que realmente, más que copiarle, lo que hacen es que esa es la explicación de por qué los de Bellas Artes sabemos tanto arte, y es que miramos las cosas de los demás para ver cómo han resuelto cosas que nosotros no sabemos resolver. O sea, los que fueron geniales en lo suyo, lo que hay es que mirar es cómo, porque cuando te pones a hacer algo, por eso yo muchas veces cuando estoy con gente de historia de arte le digo, hacer cosas, verás cómo veis el arte de otra manera. O sea, realmente te atranca en un punto y entonces vas a mirar fulano que hizo, porque nos precedió gente muy buena. Lo mismo que pasa en la literatura, en filosofía, etcétera. Y entonces aprende, por eso los clásicos se convierten en clásicos, porque cada generación escribe su historia y siempre sacan algo interesante de esa gente que vivieron en aquella época, que te ayuda a resolver tus propias cuestiones técnicas o emocionales o intelectuales. ¡Ay, mi oficio! Bueno, y diciendo estas palabras, este pelo de estropajo os va a contar hoy Nicolás Poussin. Espero ir pronto al hospital y ya que dentro de unos cuantos días así. Bueno, venga, nace en 1894 en Normandía, en un sitio que se llama Delis, no se considera San Francisco de Lille, y es de origen modesto, pero no es pobre, porque tiene acceso a la enseñanza. Y bueno, y resulta que aprende latín, que luego le será de grandísima utilidad. Después es súper culto de adulto, pero muy, muy culto, y además es muy sensible. Lo que pasa que después, cuando muere, sus compañeros pintores no lo querían mucho, porque él era como elitista, estaba en un círculo y se debía más que a ellos, y la gente que le pedía ayuda, pues como que no. Se hace muy importante, se hace casi lo más importante de Europa en su momento, pero crece mucho, muy trabajador, y además como que acaba época y empieza otra nueva, que es una síntesis de lo anterior. Artísticamente una persona muy luchadora, muy, muy, muy interesante. Bueno, el del pueblo, el que le ayuda a dibujar siendo un nenito, se llama, tengo que leerlo, Quentin Varin, que lleva un nombre extranjero, y bueno, que este señor por su cuenta decide instruirlo porque le ve que despunta maneras, ¿sabes? Y entonces coge con 18 años y se va a París, emigra a París, pero por el camino se para en Rouen, creo que se dice Rouen, y entonces allí trabaja un tiempo con ¿cómo se llama? En el estudio de un pintor que se llama Noël Jouvenet, que es un pintor religioso de allí de Rouen, y después pasa por 2 estudios más, pero está poquito tiempo, no se tira años, que normalmente los aprendices cuando llegaban al estudio de un maestro se pasaban años, se pasaban media vida, hasta que consideraban que era como una especie de artesanía, de oficio, ¿no? Pero no, no. Este está convencido que él tiene algo algo que decir. Y entonces pasa por un estudio de un pintor holandés que se llama Ferdinand L, y después Georges Lallemand, que ese es manierista, pero está muy poquito tiempo, pero con quien sí le influye muchísimo hace grabado, porque él tiene un grabado muy, muy bonito, y además sus cuadros han tenido un problema, muchos de ellos, y es que utiliza determinados materiales que se han degradado y no han llegado bien, ha degradado la pintura. Sin embargo, en los grabados no ha pasado así. Muchas veces abocetaba en los grabados y les daba color, y muchas veces ahora sabemos lo que han sido muchos de sus cuadros que se han degradado, tener en cuenta que estamos hablando de 1600, y ese es el problema de la pintura, que tú le añades cosas que tienen origen biológico y entonces te producen una descomposición en tu cuadro que ¿para qué? Te lo dice una que ha hecho restauración, no lo dice. Bueno, la restauración lo dice en el máster, el grabado, la influencia del grabado es la de Marcantonio, le influye muchísimo, y bueno, se establece de forma independiente. Él no ha hecho nada más que unos poquitos años ¿cómo se dice?, de rodaje con pintores, pero él considera que que andar se aprende andando, y entonces se lanza a trabajar y va haciendo pequeñas cositas, y poco a poco va haciendo encargos más importantes, y entonces trabaja entre París y la provincia. Entonces, si le encarga una cosa de un sitio, trabaja en los pueblecitos; si le encarga una cosa de París, pero con idea de irse a París. Y bueno, trabaja en el suroeste, y probablemente en el Château de tengo que leerlo, Montmay, cerca de Niort, también en Lyon y Blois.
he de decir una cosa, cuando tengo que hacer un trabajo sobre un francés, intento sacar partes de las cosas, bueno, me guío mucho por Calvo Serrayer, he de deciros que es mi fuente principal, pero me guío muchísimo. Por ejemplo, en este caso, si está en el Louvre, que hay una grandísima colección en Inglaterra y otra en el Louvre, miro lo que el Louvre ha dicho de ellos, porque claro, evidentemente lo que pasa es que los franceses son como son, y claro, sí que me sacan los dibujos de cuando iba a la guardería. No, pero me guío mucho. Cuando los trabajos están en el Prado, intento mirar qué es lo que dice el Prado, porque yo pienso que algo tienen que decir, que son los que tienen los trabajos de ellos. Bueno, en 1622 se instala en París y entonces tiene encargo de los jesuitas y del arzobispo de París y colabora con Philippe de Champagne y en los trabajos decorativos de Luxemburgo. Todos ellos están hoy perdidos. Con 20 años, en 1614, intenta visitar Roma, pero no tiene de aquí. Entonces, sin conseguir... Bueno, Roma sabéis que es sigue siendo la capital del arte de Europa y entonces cualquier artista que se precie, sea de donde sea, quiere ir a Roma por muy buenas tradiciones que tenga en su país y por muy bueno que lo que se está cociendo en ese momento. Siempre hay una capital, otra época ha sido París, otra época ha sido Nueva York, en fin, siempre otra época, en fin, siempre ha sido la capital económica, los holandeses también, en fin. Y bueno, en 1624 lleva a Roma por fin, porque lo más lejano que se había ido era a Florencia porque no tenía dinero. Y después está un tiempo en Venecia estudiando un poquito a los venecianos. La escuela veneciana ya sabéis que es maravillosa, tiene una influencia oriental que para qué. Y entonces estudia como el arte renacentista de aquella época, porque todo esto va sumando para su rodaje personal. Y entonces es presentado por un conocido italiano. Entonces es que es muy importante tener mecenas, porque para dedicarte nada más que hacer lo que tienes que hacer, que es pintar, necesitas a alguien que te dé todos los días. Y bueno, y entonces le presentan a Francesco Barberini, que es el cardenal Francesco Barberini, que tiene sobrino del Papa Urbano VIII, que para quien pinta, no sé, la muerte de Germánico. Tengo que mirar la chuleta que tengo que hacer así. Y entonces, pero sobre todo su secretario, que se llama Casiano del Pozo. Él es un niñito que está ahora mismo en Roma, sin oficio ni beneficio, casi prácticamente. Y este Casiano del Pozo es una persona muy culta. Entonces, realmente, Casiano del Pozo es el que le hace madurar. Apuesta por él muchísimo. Es muy importante como cuando hace arte, alguien apuesta por ti y te dice, eres maravilloso todo lo que haces, porque entonces haces cosas maravillosas. Somos como los niños. Si te dicen haces cosas feas, hacemos cosas feas. Bueno, este Casiano del Pozo lo instruye, le estimula, le busca clientes, y llega a ser un pintor erudito gracias a Casiano del Pozo, que dicen los italianos, porque que es intelectual. Este es secretario del cardenal que he dicho, pero una persona con muchísima sensibilidad, con muchísimo... ha visto que este pintor tiene algo, intuye que va a ser, y entonces le ayuda muchísimo. Y bueno, y ve su talento como dibujante, porque es un maravilloso dibujante. Todos los días dibujamos, todos los días dibujo. Bueno, y entonces le presenta a su amigo, Camillo Massimi, bueno, entonces le hace unos álbumes que hoy están en la biblioteca del Castillo de Windsor, como no, los coleccionistas. Bueno, el Louvre tiene también una excelente colección de estas pinturas y paisajes que hacen sus composiciones, porque tiene como tres etapas. La primera etapa cuando llega a Roma, después cuando el rey Luis XIII le dice que para allá sí o sí, y después cuando vuelve a Roma. Esa época de París es corta, relativamente corta con respecto a lo que pasa en Roma. Él realmente se hace a Roma tanto que no le apetece volver a su tierra, aunque se casa con una francesa, es decir, abandona la pintura barroca al confeccionar un estilo clásico. Al principio de estar en Roma es colérico, busca broncas, se ve envuelto en peleas. Después todo lo contrario, es una persona introvertida, culta, tranquila, muy sensible, hipersensible. Y él se pelea con los miembros de la fracción antifrancesa. Bueno, una vez que se intenta establecerse, bueno, pues intenta hacer grandes obras como temas públicos, ¿no? Y entonces pinta un retablo en la capilla de la Catedral de San Pedro, y entonces el martirio de Erasmo se llama. Entonces he de deciros que hace una obra barroca porque es lo que se lleva, y él es muy jovencillo, ¿no? Y entonces pues no gusta, y eso lo lleva fatal, se pone hasta enfermo. Y bueno, es obra pública, porque tener en cuenta que los artistas tenemos que vivir mucho de la obra pública. Y entonces este revés de 1630, estilo barroco, que él ni pinchaba ni cortaba, hace lo que realmente está de moda, lo que se lleva. Y después cuando se postula para hacer un trabajo también barroco, que lo presenta en un proyecto de la iglesia de San Luigi de Franchesi, de los franceses, se lo otorgan a otro que se llama Charles Mellin. Bueno, entonces cae gravísimamente enfermo.
No se sabe si de sífilis, bueno, yo la verdad es que no lo sé, porque todo esto son hipótesis, de su vida se sabe regular, pero gracias a los esfuerzos de la hija de su casero es un, ¿cómo se llama? Cocinero francés. Los franceses ya tenían ellos restaurantes en 1600 por todos sitios y a él que le alquila la casa. Bueno, pues ella, Ana María, lo cuida. Él está grave, ¿eh? Y entonces cuando él se repone, va y se casa con ella. Qué bonito, una historia de amor. Y entonces, y además son un matrimonio feliz y están muchísimos años casados. Entonces, decepcionado de la fría respuesta de lo que le ocurre, nunca más se presenta y yo qué sé, es un atractivo. Él ya empieza a tener su discurso, se aparta del mundo competitivo del arte público y se dedica más a los coleccionistas como Del Pozo, y entonces para ello hace la Lamentación sobre Cristo, la Masacre de los Inocentes, y después hace también temas melancólicos como la fragilidad de la felicidad, Pastor de la Arcadia, Narciso, yo qué sé. Hay alusiones también más eruditas en la alegoría de la muerte, Diana, Emidión, el triunfo de la flor. Estoy mirando con el rabillo porque es que hay montones de cosas. Me lo han contado en el Louvre, que lo cuentan todo. En su primera época de Roma está el rescate de Pirro, la violación de las Sabinas, los israelitas recolectando maná en el desierto. Algunas cosas se las han comprado los judíos, no sé qué, de Jerusalén, que la compró el gobierno judío. Ahora su influencia en esta época es Tiziano, de quien copia las bacanales. Bueno, pero es llamado por Richelieu en 1635 y tiene que ir sí o sí. Y entonces, claro, le dan un cargo de responsabilidad nada más que llegar. Pero él está incomodísimo porque le hacen hacer cosas que no quiere hacer de pintura y tal. Y entonces seguramente lo llama Richelieu porque al rey le han llegado pinturas enviadas como regalo por el cardenal Barberini al cardenal Richelieu. Y estos son lienzos encargados por Richelieu, están destinados a colgar en un lugar de honor en el Chateau Richelieu. Se lo hace para él aquí los políticos. El triunfo de Pan y el triunfo de Vago. Pero a él no le gusta nada el ambiente que hay en París en la corte porque están todos cortándose el pescuezo. Bueno, y entonces ya en 1639 el rey le dice que, bueno, que a vivir a París. Uf. Y él no quiere de ninguna manera, pero no tiene más remedio. Y entonces se va a París en 1640. Todos los pintores que hay en la corte se ponen nerviosísimos porque le dan un cargo de muchísimo poder y empiezan a hacerle la vida imposible. Y bueno, antes de irse de Roma, empieza a hacer una serie para Del Pozo, una serie de pinturas que son los 7 sacramentos, que después tienen muchísima influencia en la pintura napolitana, que son la extremunción, el matrimonio, la confirmación, la ordenación, en fin. 7 sacramentos. Las composiciones ya son más simples y estáticas, ya tiene otra composición, ya ha evolucionado. Y el bautismo lleva a Purpusina a París y la termina en 1642. La visita a París es desastrosa, lo vuelvo a repetir. Y bueno, el rey le da un cargazo que pa' qué, pero tiene todo el odio de toda la gente que se dedica al arte, que son unos cuantos, desde el pintor del rey. Bueno, le hacen la vida imposible, pero no tiene más remedio que estar allí. Pero, hace una serie de trabajos, la institución para la Eucaristía de Saint-Germain, Milagro de San Francisco, lo estoy mirando así con el rabillo, y también trabajos para Richelieu, pero Richelieu se le muere afortunadamente. Y entonces, la decoración de la Galería del Louvre, que hoy ha desaparecido, que luego es destruida porque... ¡Ay! Recordar que hay guerra mundial, en fin. Entonces, yo qué sé, ya os digo que él deja París con disimulo, porque dice en 1642 se le ha muerto el rey ¿cómo se llama? Richelieu. Entonces coge y dice en la corte, ay, voy a por mi mujer, y dice, hasta luego, Lucas, y se larga a Roma y vuelve a otra etapa totalmente diferente. No quiere regresar y la situación se resuelve pronto con, ya lo he dicho, la muerte de Richelieu y del rey. Pero allí en Francia lo bueno que tiene es que ha conocido gente muy importante que hacen de mecenas suyos, que creen en él, le gusta cómo trabaja, es muy trabajador, y entonces esta gente lo financia cuando se va a Roma, le financia muchísimos trabajos porque él tiene que depender de mecenas y le hacen encargos y le hacen cosas. De esto lo más importante es Paul de Fred de Châtelot y el secretario, tengo que leerlo, Suble de Noyes, es que no sé cómo se dice. Bueno, vuelve a Roma y ahora ya de allí no lo mueve nadie, y salvo encargos que tiene específicos para determinados sitios. Y ya se convierte en uno de los pintores más importantes de Europa los 10 años siguientes. Y es muy importante 2 siglos después de su muerte también. Él influye muchísimo en la escuela napolitana que he dicho, de pintura, con los 7 sacramentos, la confirmación, el bautismo de Cristo, la ordenación, etcétera, la Eucaristía, el matrimonio de la Virgen, como he dicho antes, y ya se vuelve un poquito más solemne
impone, que establece una simetría, es muy ordenado, es como estatuas de mármol, los gestos son explícitos, confecciona los temas de acuerdo con la doctrina y la liturgia de la escuela primitiva cristiana. Y para eso se ayuda de gente, expertos que hay en Roma y que también han descubierto las catacumbas, como si dijéramos arqueólogos de esa época, y le ayudan a pintar en determinados colores, colores que después se descomponen con el tiempo, colores que se utilizan para las pinturas al fresco de las catacumbas. Para él Roma es muy inspiradora. La obra incluye, tengo que leerlo, el bebé Moisés salvado del río, Eliezer y Rebeca, el juicio de Salomón, Cristo y la mujer tomado en adulterio, San Pedro y Santiago curan al hombre cojo. Bueno, le atraen situaciones las que los personajes en las que los personajes morales son súbditos que se rebelan y se exponen. Es casi teatral. Tiene una cajita de figuras de cera y entonces, digamos, la composición como que la hace con las cajitas de cera, la organiza y a partir de ahí copia. Va haciendo bocetos y el que le gusta lo hace. Genera unas... Pero después empieza ya a hacer temas paganos. Ya está creciendo, 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 creciendo. Y entonces como la vida de Plutarco, series morales, el testamento de Eudamida, y como muchos contemporáneos en Roma, no encuentra contradicción entre el estoicismo y la moral cristiana, por decirlo de alguna forma, la ética cristiana. Y después empieza, ahora estamos en la época más importante, que es la pintura de paisaje, que es la mejor que tiene, que empieza en 1640, que es la época que tiene ya temblores, pero ya es preciosa la obra que hace porque ya tiene como muchísima síntesis. Voy a buscar en mi chuleta porque tengo que decir los títulos. Aunque en su otra obra, el paisaje secundario, ahora adquiere una nueva importancia en los lienzos, ahora es el protagonista el paisaje, como por ejemplo en la historia de Foción, el paisaje del funeral es el protagonista y las figuras empiezan a verse pequeñitas, los majestuosos árboles, la ciudad clásica. Yo os dije, como el otro pintor también, que se basa mucho en las ruinas, en la obra renacentista, y entonces donde el personaje es el héroe, pero le dan esa heroicidad por el contexto. Diógenes tiene una vegetación exuberante, hay una idea de la naturaleza y del filósofo como fuente de toda la sabiduría, de todas las cosas para la felicidad humana. El misterioso paisaje del hombre huyendo de la serpiente, el paisaje expresa las fuerzas misteriosas de la naturaleza más poderosas que el hombre. Estoy leyendo porque no me sé todos los títulos. La naturaleza le da un sentimiento de misterio. Y bueno, después está, lo tengo en inglés, Landscape with the Blind Orient Looking for the Sun. Paisajes con el ciegado Orión mirando al sol. Y yo que sé, Orión se ve eclipsado por los grandes robles en los que se mueve. Y alude al tiempo cíclico, el tiempo de la naturaleza, como os dije en Lanart, donde no hay un tiempo lineal, sino cíclico, de nubes, lluvia, inundación, las fuerzas que fertilizan la naturaleza. Y ahí está el nacimiento de Bacchus, Apolo y Dafne, etc. Y después tiene unas últimas pinturas, ya he dicho, que es cuando tiene Parkinson, que son alegóricas, son las más sugerentes, porque ya no hace concesiones, la última obra de Poussin, pero ya no abandona por completo los temas religiosos, continúa los temas de su última época, la Sagrada Familia, la muerte de Séfira. Estoy leyendo El descanso de la huida de Egipto y bueno, las 4 estaciones pintadas por el duque de Richelieu. Crea una síntesis de todas las etapas anteriores, como he dicho con anterioridad, y bueno, y ahora todo se combina con la mitología clásica, las teorías medievales. Bueno, he de decir una cosa, con 50, 55 años empieza ya a tener un Parkinson tremendo, porque tiene el pulso, pero así toda hace una obra fantástica, porque ya no hace concesión. Sabe que su tiempo es como una cuenta atrás. Fallece a los 71 años, es venerado dentro de los círculos artísticos, pero no es amado, porque tiene una personalidad muy distante y es que es poco caritativa para los otros pintores. Y él además vive ya como un recluso por y para su pintura, para sus mecenas, para sus fans. Para nada se relaciona con otros pintores y bueno, y nunca utiliza asistentes porque no quiere que se sepa cómo hace las cosas, y su pintura es diseñado para satisfacer su propia sensibilidad. Se convierte en un ser introvertido y bueno, y su pintura ya no está con el gusto de Roma. Entonces, en París, especialmente en la Academia Francesa de Bellas Artes, su nombre ocupa segundo lugar después de Rafael. Es un pintor maravilloso. Pero he de deciros que bueno, que todos los jóvenes estudiantes se basan en su obra, incluso, os voy a decir una cosa, su obra, lo que pasa es que con el tiempo va adquiriendo, se va haciendo más grande. En su época no lo quieren demasiado porque no ha sido generoso y bueno, Jacques-Louis David lo proclama su genio, por supuesto, pero sin embargo, Delacroix, Ingres y tal, que
que tenían que haber sido más, pues no. Y hasta de gas, pues como que la cosa tampoco. En fin, espero que os haya gustado. He abusado de vuestro tiempo hoy, pero es que era magno.